A mis pacientes les digo que el champú es un fairy que huele bien. Lo primero que les pido a los pacientes cuando vengan a la consulta es que me hagan un análisis de sangre. A ver si van a tener anemia, ¿no? Y es que no tienen hierro y por eso se les cae el pelo. Todo lo que produce, pues eso, un malestar en el cuerpo, porque aumenta el cortisol, pues nos va a producir que se nos caiga el pelo, ¿no? La edad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. Lo que tiene que ver es la densidad. A ver, una persona que no tiene pelo, pues yo no le voy a poner medicación. Usted no va a tener pelo, ni le voy a operar. Entonces se me van a Turquía y ahí que hagan lo que quieran, ¿no? Con el dutasteride yo no he tenido que quitarle la pastilla por el motivo de la libido a ningún paciente. Con lo cual, eso ya está, yo digo, superado. ¿Hay algún tratamiento novedoso que se esté preparando en cocina para frenar la alopecia? Las células madre. Eso es el futuro y eso lo veremos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Margarita Esteban, médica especializada en medicina estética con 2 clínicas en Bilbao y en Madrid, si no me equivoco, y presidenta de la Asociación de Medicina Estética de Oncología, entre otras muchas cosas, y también, según la revista Forbes España, una de las 50 mujeres más influyentes en el ámbito de la estética y la salud. Muy buenas tardes, Margarita, ¿qué tal estás? Buenas tardes, David, ¿qué tal? Muy bien, encantado de recibirte y de tenerte aquí con nosotros. Hoy Margarita nos va a hablar de un tema que a los hombres nos afecta y nos interesa mucho, aunque yo, como se verá, ya llego un poquito tarde. Sí. Es el tema de la alopecia. Bueno, antes de entrar en el tema, Margarita, cuéntanos un poquito tu trayectoria y tu historia. Vale, pues mira, bueno, lo primero de todo, David, muchísimas gracias por contar conmigo y por considerar que yo puedo ayudaros de alguna manera o resolver las dudas que tenéis, ¿no? Pues bueno, vamos a ver. Yo me llevo dedicando a la medicina estética desde antes de acabar la carrera. ¿Y eso? ¿A mí qué me pasó? Pues que conocí a un cirujano estético de los de hace 1000 años cuando estaba en quinto de carrera y empecé a ayudarle, pues hacíamos, me acuerdo en aquella época, muchísimas liposucciones, porque para empezar porque había poca gente que las hiciera, ¿no? Entonces, eso te iba a decir, porque esto de la medicina estética es relativamente reciente. Sí. Bueno, te advierto que sabes que la medicina estética empezó después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de tantos bombazos y de tantos... Había muchos chicos americanos, claro, norteamericanos, pues que les faltaban pues, trozos de cara y tal, y ahí es cuando empezó la medicina estética y a ponerse pues rellenos y todo lo demás para esos hundimientos que había y todo lo demás, ¿no? Claro, eso era una medicina estética reconstructiva, ¿no? Exactamente. Y luego ya pasó al tema puramente estético. Eso es. Entonces, bueno, lo que te estaba comentando, bueno, pues en quinto de carrera conozco a un cirujano, empezzo a ir con él, pues por la mañana iba a la uni y por la tarde pues estaba con él. Y entonces, bueno, pues ya por fin acabé la carrera, tal, y opté directamente pues por quedarme con esto, con lo que es la medicina estética, porque, bueno, me gustaba mucho, ¿no? Es una especialidad, pero a mí me gustaba mucho. Y bueno, pues me fui a Barcelona y hice un máster y luego pues he hecho lo típico. Los médicos estéticos a veces tenemos fama de que, yo lo he oído, estos hacen un cursillito y ya se dedican a eso. Eso nada. Yo ya me he aburrido de colgar títulos, ¿no? Y ya no cuelgo, ¿no? Pero, bueno, pues tengo dos o 3 o 4 másters, no sé, tengo tal, te quiero decir que esto, si quieres ser bueno en tu trabajo y profesional, pues no se trata de eso. Y bueno, pues me he dedicado toda la vida a esto, yo vivo en Bilbao, entonces tengo una clínica en Bilbao y luego además trabajo también en Pamplona y en Madrid. Uh-huh. Lo de la Asociación de Medicina Estética Oncológica es un grupo que se llama GEMEON. Sí. Es el grupo de expertos de medicina estética oncológica. Y es un grupo que ya somos 100 médicos de distintas especialidades, porque
No hace falta ser solo médico estético, pues tenemos ginecólogos, tenemos cirujanos plásticos, tenemos... ¿Qué pensamos que la medicina estética puede hacer? Ayudar a la recuperación y a pasar por el trago al paciente oncológico, ¿no? Y bueno, además, yo siempre digo, ¿no?, que también es darle a la medicina estética, que a veces, sobre todo en los medios de comunicación, en las redes, se toca como algo tan liviano o algo frívolo, tan poco serio, frívolo, ¿no? Sí. Pues que de frivolidad nada, que una medicina estética bien hecha es muy seria, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que... mi trayectoria, más o menos. Muy bien. Pues vamos al lío, si te parece. Vamos con el tema de la alopecia en los hombres mayores de 40 a 45 años. Sí. Vamos a empezar por cuál crees tú que es el error más común que cometemos los hombres a partir de cierta edad con el tema de la alopecia. Yo, como te digo, mi caso no es paradigmático porque yo estaba rodeado de calvos, mi familia es calva, que luego veremos también el tema del componente genético, mi padre, mi hermano, mi abuelo, así que no me ha importado mucho por estar precisamente rodeado de gente, pero sé que a los hombres nos importa mucho el tema de la pérdida del cabello. Entonces, ¿esperamos mucho, esperamos poco? ¿Cómo es el proceso de un hombre que acude a tu consulta? Bueno, a ver, si te digo la verdad, yo cada vez tengo más chicos jóvenes que vienen a la consulta. Además, vienen con su madre, ¿no? Y bueno, a ver, como digo yo, el mayor error, vamos a decir, es, por decirlo de alguna manera, bueno, fiarte del doctor Google o del doctor ChatGPT hoy en día y de los amigos. Porque, bueno, la gente habla, comentan, sin saber muchas veces ni de qué están hablando. Y entonces hay veces pues que te viene un paciente que pues me he estado dando, yo qué sé, barros de no sé qué. Cualquier remedio mágico. Exactamente, ¿no? Y no he conseguido nada. Y cuando explicas que esto tiene una fisiopatología, tiene un porqué y tiene una solución, vamos a decir, pues bueno, pues dicen, pues claro, ¿no? Pero sobre todo, pero esto es para todo, ¿no? Sí, para... lo que te cuentan, lo que te cuenta el primo, el vecino, tu amigo pues hombre, yo a todo el mundo le digo, pues si tú crees que tienes un problema de alopecia o de lo que sea, pues vete a un profesional y pregúntaselo. Igual el profesional te va a decir, pues usted no tiene ningún problema, bueno, pues ya está, ¿no? O usted va a tenerlo. Eso es lo que hay que hacer. Porque antes de llegar al profesional, ¿cuáles son, en términos de cuidado del cabello, los errores más comunes que cometemos los hombres en general, no solo los de cierta edad? A ver, claro, todo depende de la edad del hombre, ¿no? Sí. Pero sobre todo, a ver, el error que más se comete es, pues, la gente, por ejemplo, que se va a la farmacia y, por ejemplo, pues tenemos el minoxidil en loción que no necesita receta. Y entonces la gente empieza por comprarse un champú anticaída, que yo lo siento en el alma, pero no hay ningún champú que sea anticaída, ¿no? Eso te quería preguntar. Luego, ¿los champús anticaída funcionan de verdad o es simplemente una y yo técnica siempre de les digo, marketing? a mis pacientes les digo que el champú es un fairy que huele bien. Sí. Y al igual que con la caída, ¿sucede lo mismo con la caspa y con la grasa? No, eso sí es verdad que hace... Lo que pasa es que date cuenta que la caspa y la grasa sale por un agujerito. Ajá. Entonces, ahí sí puede penetrar, ¿no? Sí, claro. Pero lo que es la caída, que el problema está en el folículo y bastante dentro, pues un champú no puede frenar esa caída. Pero sí es verdad que me vienen muchos pacientes pues, que han ido a la farmacia o que la peluquera o el peluquero les ha dicho y tal, y entonces vienen y se están dando minoxidil. Que en principio está bien, yo les mando a muchos pacientes les mando minoxidil, pero igual muchas veces es insuficiente. Y luego además, y muy importante, se lo dan mal, porque el minoxidil no se trata de hacer 4 flus y salir corriendo, es que hay que masajearlo y hay que hacer que eso penetre. Si no penetra, pues no estamos haciendo nada más que tirar el dinero, ¿no? Yeah. Eso suele ser lo más común, ¿no? Pues que de repente te miras, ves y pues te vas o a internet o a la farmacia y entonces, bueno, pues empiezas con varios tratamientos de esos. Y una pregunta, cuando un hombre de 45 o 50 años empieza ya con un proceso de alopecia, ¿cuáles son las expectativas realistas que puede tener? La edad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, lo que tiene que ver es la densidad.
a ver, una persona que no tiene pelo, pues yo no le voy a poner medicación. Usted no va a tener pelo, ni le voy a operar, porque no tiene suficiente, o sea, no va a quedar bien, ¿no? Ahora, una persona que tiene pelo, que tal, se le puede recuperar de muchas, o sea, se le puede no recuperar, porque si el folículo ha muerto, no hay nada que lo reviva, ¿no? Digamos. Pero sí es verdad que teniendo algo de pelo y tal, pues el que se nos va a caer, el futuro que se nos va a caer, se puede salvar, claro. Se puede salvar, lo que sí que no se puede ganar es densidad de nuevo. Eso es, el folículo que ha muerto. El folículo que se ha cerrado, ya no hay tu tía. No hay tu tía. No incluso hay. Con los tratamientos estos capilares famosos que hay ahora, o ahí sí. ¿Los tratamientos pues de injertos capilares o no? A ver, para ahí también tiene que haber... Los injertos capilares no es hacer un folículo nuevo. Los injertos capilares es que generalmente en la parte de atrás... A ver, la caída del pelo viene porque genéticamente... Yo siempre explico que un folículo piloso es una reunión de células que se juntan para hacer un pelo. Bien, esas células son sensibles a una hormona que se llama dihidrotestosterona. Vale. Entonces, eso es genética pura. Tú tienes células sensibles a la dihidrotestosterona, tienes dihidrotestosterona, con lo cual se te cae el pelo. Entonces, lo que ocurre que en un tanto por ciento muy elevado, pues te hablo igual del 95, 96%, en la parte de atrás no hay folículos con esas células. Sí. Con lo cual lo que se hace es cambiar ese folículo de sitio a un sitio donde sí depende de la dihidrotestosterona. A un sitio donde ya no hay folículo. Donde no hay folículo, pero no es que estés haciendo uno nuevo, es que lo estás cambiando de sitio. Lo estás cambiando de sitio. Eso. Lo que pasa es que entonces al cambiarlo de sitio, la densidad que tienes por atrás desaparece también. Pero por eso ahora se ha hecho tan famoso esto se hace muchísimos años. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con los años lo que ha ido cambiando es ese bisturí redondo, donde lo que hay que hacer es coger un cilindro donde va insertado dentro el folículo. Entonces, es tan pequeño que eso es una microcicatriz. Y luego las cicatrices, digamos que se van cerrando, pues aproximándose los bordes, con lo cual te va a quedar una micro cicatriz que no se va a ver, pero que existe. Entonces, no estás dejando la zona calva, vamos a decir, estás dejando una microcicatriz donde había un pelín. Ya. Pero bueno, es verdad que yo he visto pacientes que no les han hecho uno, les han hecho 4 microinjertos y terminan calvos de la zona de atrás. Claro, de tanto quitar. Claro, pero hombre, ya 3 o 4 yo, cuando me vienen los pacientes así, digo, pero a estos señores... Ya no podemos intentar nada más. Pero ¿cómo les han hecho esto, no? Hay que tener un poco de... Volviendo al tema de los cambios hormonales, los hombres a partir de los 40 años tenemos una serie de cambios hormonales, no solo las mujeres, sino los hombres también, que nos afectan en muchas facetas y una de ellas es en la pérdida de cabello, como tú dices. Entonces, ¿cómo funciona la pérdida de testosterona a la hora de afectar, o cómo afecta la alopecia? Bueno, pues vamos a ver. Lo que he comentado, nosotros tenemos unas células que son sensibles a una hormona que se llama dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona viene de la testosterona. Entonces, si tenemos menos testosterona, tendremos menos dihidrotestosterona, con lo cual tenemos menos caída. Ahora bien, yo tengo pacientes que llevan tomando la medicación para disminuir la dihidrotestosterona 30 años, hacer la prueba de, bueno, mira, en vez de tomártelo todos los días, tómalo un día sí y uno no, y tener que volver porque da igual que tengan menos testosterona, sigue la alopecia. ¿Y eso a qué Cada se debe? persona es un mundo. ¿Y eso a qué se debe? Es la sensibilidad que se tiene a la dihidrotestosterona. Con que haya un poco ya me vale. Ya. Y es muy reconocido y muy sabido que estos medicamentos, el minoxidil, por ejemplo, afectan a la libido y tienen efectos secundarios en otras facetas que a lo mejor los hombres... El minoxidil no. El minoxidil, yo suelo decir que en todo caso sería todo lo contrario, porque es un vasodilatador. Ya. Hace que vaya más sangre a la zona del cuero cabelludo. El minoxidil
realmente como efecto secundario tiene que te puede bajar un poco la tensión. Eso es problemático en pacientes pues que la tengan baja de entrada. Uh-huh. Y sobre todo en mujeres, ¿no? Yo le mando a mujeres el minoxidil y lo que me suelen decir es que me noto como si estuviera un poco mareada. Y es eso. Fácil solución, lo toman de noche y se acabó el problema, ¿no? Yeah, pero bueno. Claro. Los inhibidores de la proteína que hace que la testosterona pase a dihidrotestosterona, Uh-huh. ¿vale? O sea, la que hace que tengamos menos dihidrotestosterona. El primero que sacaron fue el finasteride. Claro. Que hay que saber que el finasteride es un antiandrógeno, se llama, ¿no? Porque disminuye la dihidrotestosterona. Se empezó a utilizar hace, pues por ejemplo, 30 años. La dihidrotestosterona sirve, yo siempre digo, para que se te caiga el pelo y para que la próstata aumente de tamaño, ¿no? Que también es la importante. próstata que aparece en casi todos los hombres con los años. Claro. Entonces, vieron que el finasteride se empezó a dar para pacientes para la hipertrofia de próstata y bueno, la próstata seguía más o menos parecida, pero de repente les empezó a salir pelo. Bien, se empezó a dar finasteride, que además, se compraba la pastilla aquella que da para la próstata y se cortaba en trozos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues los pacientes tomaban un tercio, que a veces tomaban un medio, otro tercio, bueno, aquello era ya salió el Propecia, que ya era indicado para pacientes, y se empezó a dar pues finasteride 1 miligramo. Ese sí tenía, yo siempre he dicho, no, la testosterona se queda en la misma cantidad, lo que disminuye es la dihidrotestosterona, con lo cual, la verdad es que yo sí he tenido pacientes que les he tenido que quitar el finasteride por este motivo, uh-huh. Pero no hay ningún estudio que haya demostrado al 100% que esto es así. Yeah. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que ahora hemos pasado de tener finasteride a tener dutasteride, que es el primo del finasteride, pero que tiene más vida media y más potencia, con lo cual ahora hemos pasado de dar 1 miligramo de finasteride a dar medio de dutasteride, menos dosis. Con el dutasteride yo no he tenido que quitarle la pastilla por el motivo de la libido a ningún paciente. Con lo cual, eso ya está, yo digo, superado. Eso está bien. Para nuestros oyentes. Otra pregunta, si la alopecia es hereditaria al 100%, aparte del trasplante capilar, ¿hay alguna técnica que pueda evitarla o que pueda frenarla? Tratamiento médico, siempre. De hecho, te voy a decir que es lo que estamos hablando de tomar minoxidil y dutasteride. Yo no le opero a nadie si no toma pastilla. ¿Por qué? Le operas a alguien, le pones 3.000 folículos de aquí a aquí. Pero aquí hay pelo. Si tú ese pelo no lo salvas, ese paciente dentro de 5 o 10 años te va a venir solo con el pelo injertado. Hay que injertar pelo y cambiarlo de sitio, como digo yo, pero hay que salvar tu pelo, porque si no salvas tu pelo, es que parece que 3.000 folículos son muchos, pero es que 9.000 pelos no son muchos. Pero en el caso de la alopecia genética también es así. Sí. Es que la alopecia genética es la que es susceptible de ser tratada con minoxidil y dutasteride en pastilla. Entonces, ¿cuál es la que no es susceptible? Pues mira, para empezar, la alopecia androgenética, pues en los hombres viene a ser pues por ejemplo, me parece que es un 85-87%. ¿Qué es lo que queda? Pues la alopecia que se produce, por ejemplo, la areata, que hay pacientes que empiezan a tener, pues eso, como áreas sin pelo y terminan sin nada de pelo. Eso está más relacionado, por ejemplo, con situaciones de estrés o de tal, y además es que es una cosa curiosa, porque eso solo se puede tratar con corticoides y no sabes ni lo que estás tratando ni por qué. Se puede parar o no. Y yo tengo pacientes que no tienen un solo pelo y que empezaron con una monedita así de 50 céntimos, sí. ¿No? De euro. Luego, pues por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen mucha grasa, que además se te ponen en la camilla y te dejan un cerco de grasa. Uh-huh. Y esa grasa, digamos, te cristaliza
y se convierte en placas. Ahí se suele caer mucho el pelo. Porque eso te iba a preguntar, ¿la grasa y la caspa influyen de verdad en la caída? Muchísimo, muchísimo. De hecho, yo, por ejemplo, tengo pacientes mayores. Tú sabes que hay un tratamiento que existe para bueno, es para todo el mundo, pero generalmente lo utilizan los adolescentes cuando tienen granos, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues yo les mando, hay dosis para tratar granos y también hay dosis bajas. Pues yo tengo pacientes que les trato la grasa con eso, dándoles esa pastillita que disminuye la grasa, porque es que no tengo manera ni con champús ni de ninguna manera. De ninguna forma. Lo deseable que es, pues poderlo tratar con un champú. Eso es así. Pero cuando ya va más allá y ves que se les está cayendo el pelo, pero de manera exagerada, pues les tienes que mandar, pues eso, una pastilla para que disminuya la cantidad de grasa que producen ellos y que también suele estar relacionada con un poco el estrés y todas estas cosas. ¿Y por qué me comentabas antes que cada vez tienes más pacientes o pacientes más jóvenes que van incluso con sus madres? ¿Por el tema del estrés sobre todo o por qué? No. Yo creo, a ver, yo como llevo 30 años metida en este mundo, sí. Es decir que antes a los chicos les importaba menos, ¿no? Yo a mí se me ríen ahora cuando les digo, bueno, un español medio hace 30 años era calvo y era bajito, ¿no? Ahora tienen un pelazo y son altísimos. Sí. Bueno, pues por eso vienen con sus madres, ¿no? Además, si te fijas, los chavales ahora se peinan todos para adelante, porque no quieren ni verse. Además, yo les digo, a ver, además les digo, ¿no? A ver, tener entradas es lo normal. O sea, un chaval sin entrada es pues como pin y pon. Sí, totalmente. ¿No? O como un clip de Playmobil. Y yo además, a ver, yo soy madre, ¿no? Y les echo el pelo para atrás y le digo, pero échate el pelo para atrás, que estás más guapo. Sí. Pues nada, le miran así a su madre como otra igual. Es por eso vienen cada vez más. Y luego también, pues porque también todo este tipo de medicina cada vez es más popular, ¿no? A la gente ya, pues como antes ir al psiquiatra era un estigma, ¿no? Ahora, pues como digo yo, la mitad de las amigas de mi hija van, no sé qué, pues van cambiando. Totalmente. Y aparte de esta gente que se ha operado ya 3 o 4 veces y que les dices tú que no puedes hacer nada por ellos, ¿hay algún otro perfil en el que no merezca la pena intervenir o que no se puede intervenir? Pues hombre, mira, los pacientes, además eso lo remarco mucho, ¿no? Los pacientes que no quieren tomar pastillas. Hay gente que no quiere tomar, por lo que sea. Entonces, yo a mí les digo, pues yo no me gusta operarles, porque sé que con el tiempo van a quedarse solo con el microobjeto y para mí eso es una chapuza. Ya. Entonces se me van a Turquía y ahí que hagan lo que quieran, ¿no? Sí. Pero es que, a ver, esto del pelo, cuando yo les pongo, por ejemplo, la medicación y tal, les digo, bueno, lo primero que les digo es, esto es para toda tu vida. Entonces, la medicación es para toda la vida. Para toda la vida, ¿no? A no ser que te quieras quedar solo con el injerto, como decimos. Eso, a no ser que, bueno, pues yo siempre les digo, bueno, igual hay un momento en tu vida que te da igual y pues bueno, pues si te da igual, muy bien. Luego, por ejemplo, mira, es importante saber que el dutasteride, esto es un poco carambola, ¿no? Pero se recomienda que no lo tome la gente, los hombres, que sus parejas están embarazadas. Anda, ¿y eso? ¿No? Pues que por de alguna manera puede pasar a la mujer, de la mujer al feto, es un antiandrógeno, es un poco carambola, porque yo, por ejemplo, que llevo tantos años, bueno, yo siempre digo, ¿no? Mi marido tomaba Propecia y cortaba en casa las pastillas, y yo estaba embarazada y he tenido hijos y no me ha pasado nada. Ningún problema. Pero bueno, como ahora los médicos hacemos un poco medicina de que no pase nada, ¿no? Al 100%, pues lo único que les digo es, bueno, pues cuando tu mujer esté embarazada, deja de tomarlo y luego volvemos y ya está. Sí. Vale. Aparte del estrés, ¿hay otros componentes del estilo de vida, tipo la alimentación o el sueño, que afectan también a la alopecia? Sí, de hecho, mira, lo del sueño es una cosa curiosa porque ahora hay esas pastillas que se llaman complementos alimenticios, que yo los suelo mandar en verano, por ejemplo, ¿no? Que lo que tienen es pues minerales como el cobre, el zinc, tienen aminoácidos, que son los formadores, vamos a decir, pues de las proteínas. Bueno, digamos, yo siempre digo que es darle de comer a las células que hacen el pelo,
Bueno, pues uno de los componentes que cada vez es más número, o sea, hay más pastillas que lo tienen, es melatonina. Sí. Entonces, porque se ve que el dormir mal o el dormir poco incide negativamente en lo del pelo, ¿no? Sí. Y luego la alimentación, claro. Inciden en el pelo, ¿por qué? Por el estrés, por el aumento también a lo mejor de cortisol. Eso es. Todo lo que produce, pues eso, un malestar en el cuerpo, porque aumenta el cortisol, pues nos va a producir que se nos caiga el pelo, ¿no? Y luego la alimentación, claro, si yo les mando a muchos pacientes, lo primero que les pido a los pacientes cuando vengan a la consulta es que me hagan un análisis de sangre, a ver si van a tener anemia, ¿no? Claro. Y es que no tienen hierro y por eso se les cae el pelo. Claro. Pero bueno, tienen que comer bien y tienen que, por supuesto, sí. Y para que funcionen bien las células. Claro. Fuera de la falta de hierro y de la anemia, ¿hay algún alimento recomendado para tener un buen pelo? ¿O no? Simplemente comer bien. Comer de todo. Comer bien y comer de todo. Y comer variado. Comer variado, es verdad. Frutas, verduras, proteínas, para que no tengan ninguna carencia. Eso es. Y respecto a los suplementos, ¿recomiendas algún suplemento específico fuera de los medicamentos de ingesta oral? Me gusta mandar sobre todo en verano, porque en verano yo siempre digo, ¿no? Nos damos protección solar, pero bueno, el que se protege se pone una gorra o se pone... entonces, generalmente en septiembre se nos cae el pelo a todos. Suele ser de habernos quemado el cuero cabelludo, de haber, pues sales más, haces muchas cosas. El cloro de las piscinas también, me imagino. Exacto, eso. Entonces, generalmente yo en verano les suelo mandar 3 meses, ¿no? Julio, agosto y septiembre. Y esa caída suele ser menor. Que es un efluvio, que es una caída normal que le pasa a todo el mundo. Que la gente piensa que es que como las hojas de los árboles. No. Es de la machacada que le hemos pegado al pelo. Claro, yo les digo, compraros unas gorras, pero que respire. Claro. Porque la gente se compra unas gorras muy chulas, pero eso no respira. Que además te recalientan la cabeza, que me imagino que no debe ser nada bueno. Eso, y luego se suda más, y el sudor tampoco es bueno. Entonces, es así, sí. ¿Y qué suplemento recomiendas? Hay muchísimos, pero bueno, pues Isdin tiene uno muy bueno. Me hace gracia porque los pacientes se me quejan porque las pastillas son muy grandes. Sí. Cantabria también tiene. ¿Y el colágeno, por ejemplo? El colágeno es una película. Como el colágeno, el colágeno se tiene que absorber. Entonces el colágeno al pelo no le hace nada, ¿no? Es mucho mejor, pues eso, tomar un suplemento que tenga biotina, que tenga cobre, que tenga zinc, que tenga aminoácidos. ¿No le hace nada el colágeno al pelo? ¿Y a las uñas tampoco? ¿A las uñas tampoco? A las uñas sí. A las uñas sí. Pero el pelo poca cosa. Tú piensas que el colágeno es una cosa que se supone que tiene que ir a la dermis, ¿no? Ya. Yo para el pelo no mando colágeno. Colágeno mando, pues yo qué sé, cuando me viene un paciente pues lleno de arrugas o tal. Pero claro, hay que mandar un colágeno que sea para eso, específico y que tenga pues vitamina C, que tenga tal, porque si no, no se absorbe. O sea, yo siempre les digo, no te compres el colágeno de un centro comercial, porque eso pues igual no vas a absorber nada. Es mejor comprar por de farmacia, por lo menos, ¿no? Que las fórmulas están más pensadas. Sí. Vale, vamos ya con los tratamientos. He visto en vuestra página web que tenéis 5 o 6 tratamientos distintos, si no me equivoco. Me imagino que muchos de esos serán muy novedosos. ¿Y por qué se aplican unos si no se aplican, o en qué caso se aplican unos si no se aplican otros? Ya. Bueno, los tratamientos, vamos a ver. Es que esto es un mundo, ¿no? A ver, la base de todo, en caso de alopecia androgenética, ¿vale? Yo lo hago en fórmula magistral, pongo una pastillita, en la misma pastillita está el dutasteride y el minoxidil. El paciente lo toma de noche y es una pastillita muy chiquitina y tal. Ahora bien, perdona un momento. ¿Y ese tratamiento oral lo das durante X tiempo a ver cómo reacciona el paciente, me imagino, ¿no? Exacto. Yo se lo mando y les digo, generalmente hago recetas de 100 cápsulas, pues yo qué sé. Entonces le digo, bueno, pues vente dentro de 2 meses, si no te ha pasado nada del medio,
¿no? Y vamos a ver. Entonces, pues el primer día les hago una foto, luego les hago otra foto y luego, aparte de las fotos, la verdad es que lo más importante es lo que te dicen ellos, ¿no? Lo que te dicen de se me cae, no se me cae, mi madre me dice, mi peluquero me dice, mi no sé quién me dice, ¿no? ¿Estoy contento o no estoy contento? Vale, ya hemos llegado aquí. Ahora bien, pongamos que tenemos un chico que no quiere tomar dutasteride porque su primo le ha dicho que disminuye la libido y yo soy un... y por mucho que me expliques y me enseñes estadísticas, pues no. No voy a tomarlo. Bueno, pues en ese caso se puede hacer dutasteride en mesoterapia, que es pinchador. Es más doloroso, por lo menos les digo yo, peor para ti, es más doloroso porque tienes que pincharlo. Lo que pasa es que al final el componente químico es el mismo, da igual que lo tomes de forma oral o de forma inyectada en el cuero cabelludo. Claro, sí, pero es mucho más cómodo una pastillita chiquitina que no te enteras que... Pero por eso digo que al final estás metiendo en tu cuerpo ese componente que en teoría te va a provocar esos efectos. Sí, es verdad que se queda más localizado, vamos a decir, el tratamiento, ¿no? No se extiende. Eso por un lado. Por otro lado, dice, bueno, oye, pues vale, estoy tomando las pastillas, estoy contento, estoy bien, pero quiero más. Como me dicen, no, pero es que se me ve mucho el cartón, no hay nada para hacer. Y pero entonces quiero tu P. Cuando, pues dices, bueno, pues mira, ahora, por ejemplo, están los exosomas, ¿no? Los exosomas son unas proteínas que lo que hacen es, entre célula y célula, intercambian información. Con lo cual esas células funcionan mejor. Vamos a decir que están más abiertas a los estímulos externos, ¿no? Entonces, se les puede hacer tratamiento y la verdad es que los exosomas son una muy buen tratamiento, porque yo no soy amiga de hacer muchas sesiones, pero haciendo, yo qué sé, a mí me gusta hacer 2 sesiones seguidas y luego igual le dejo 6 meses. Yo no soy de las de machacar mucho, ¿no? Pero se nota y se ve que se va cerrando la zona, ¿no? Sí. Bueno, pues eso va a depender un poco de lo que te cuenta el paciente. Ya. Y el injerto, me imagino que es la última solución, ya cuando no hay otra cosa que se pueda hacer. Pero para el injerto, yo siempre digo, para el injerto tienes que tener muy buena zona donante, eso es la parte de atrás. Pues hombre, una persona que tiene poco pelo en la zona donante y tal, pues tampoco se trata de dejarle calvo. Yo más de uno le he dicho, pues usted no se puede hacer y ya está, ¿no? Sí. Y de donde no hay no se puede sacar. Y luego también el microinjerto, hay que tener en cuenta que la zona de la coronilla, bueno, para todo, yo no sé si es por el remalino que tenemos o lo que sea, es lo que peor funciona. Entonces, prenden los folículos, por supuesto, y los exosomas y todo hace efecto, pero yo siempre digo, vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque es una zona que a veces no es que se complique, es que dicen, ¿y por qué aquí sí y aquí no? Si le he puesto el mismo cariño, ¿no? Claro, porque me imagino que habrá casos en los que se tendrá que ir probando distintos tratamientos. Sí, bueno, generalmente, a ver, el paciente que se quiere, un paciente que viene con esto sin nada de pelo y que le tienes que hacer un microinjerto. Bueno, pues le haces un microinjerto de esta zona, de paso aprovechas y le rellenas un poco aquí y ya está. Ahora, un paciente que no le importa tener las entradas, ¿no? Y que tiene aquí, bueno, pues antes de hacerle un microinjerto igual pruebo los otros tratamientos, porque igual no hace falta operarle. Porque todos esos tratamientos no implican nada de cirugía fuera del... Eso es nada, eso se hace aquí en la consulta y se va al paciente y fuera, sin problema. Igual un poquito roja queda la zona porque se hace con un dermapen, que es como una especie de bolígrafo y tal, pero bueno. Sí, pero vamos, que es un par de días que está un poquito enrojecido y ya está. Y ya está, eso es. ¿Hay algún tratamiento novedoso que se esté preparando en cocina para frenar la alopecia? Las células madre. Eso es el futuro y eso lo veremos. Pero claro, ahora mismo hay que saber dónde están las células madre, cómo recolectarlas o sea, cómo saber que son justo las que nos interesan, las que no. O sea, se está en ello. Yo estoy segura de que con el tiempo lo veremos, y entonces ya no hará falta ni microinjertos ni nada. Porque si tú tienes la célula madre que te va a producir el pelo
y eso se puede implantar, inyectar o lo que sea, pues ya está, no necesitamos más. Claro, porque en cuanto a la recolección, yo recuerdo que cuando nació mi primera hija estaba muy de moda la recolección de células madre para potenciar esas posibles enfermedades futuras. Pero claro, Sí, eso tienes que recoger las células madre en el momento del nacimiento. Sí. Bueno, ahora hay muchas empresas que están haciendo, pues esto, recogen la grasa de las liposucciones. Uh-huh. Y esa grasa la preparan, la procesan y están ahí buscando a ver cómo podemos sacar. Problema en Europa en general, la investigación está todo prohibido. Yeah. Entonces, yo el otro día vi en Madrid, le dieron un premio a una asociación de empresarias, le dieron a una empresaria que tiene una empresa de células madre, tal. Entonces, para pelo. Entonces me enseñó pues estudios pues con ratas, una rata que no tenía pelo y cómo pues al final del proceso tenía pelo. Eso es muy difícil hoy en día llevarlo a cabo, pues porque la regulación en Europa está muy difícil para todo. O sea, es como digo yo, está todo prohibido, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos. Bueno, pero a pesar de todo dices que lo veremos. Más pronto, más tarde Sí, lo veremos. Yo creo que lo veremos, pero es que hay que, aparte de investigar, hay que pasar por muchos procesos para poder investigar, con lo cual, pues, está más difícil. O sea, de hecho, todas las nuevas cosas, vamos a decir, en estética, en medicina estética, vienen de Estados Unidos o de Corea. De Europa no viene nada. Por las dificultades que hay en la investigación. Eso es. Uh-huh. O sea que más o menos, y según tu experiencia, avanzamos hacia un futuro en el que, al contrario de las películas de ciencia ficción, todo el mundo tendrá pelo y no será calvo. Exactamente. Sí, yo creo que sí, sin duda, vamos. De hecho, hoy en día, antes lo que he dicho yo, ¿no? Hace 30 años, lo normal, bueno, tú veías un hombre sin pelo y, bueno, no, mi padre no tenía pelo, el padre de mis amigas tampoco tenía pelo, el otro no. Ahora no, ahora tu padre tiene pelo, ¿no? Pues sí. Es eso. Bueno, el mío en concreto no, pero... Bueno, pero ya me entiendes. Sí, totalmente. Porque una pregunta, volviendo al tema de la genética, ¿por qué rama se transmite la calvicie? Porque, ¿qué es? ¿El padre de tu madre o el padre de tu padre? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Esto es, tú sabes, cuando se juntan el óvulo y el espermatozoide, intercambian el ADN, se crea un mix genético y lotería primitiva. Sí, y lo que salga. Exacto. ¿De dónde vendrá este gen y tal? Pues no te sabes. Muy bien, doctora, pues ha sido súper interesante este tema. Me imagino que a muchos de nuestros oyentes les va a resultar muy útil. Sí. Y agradecerte tu tiempo, agradecerte el haber estado aquí. Uh-huh. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Espero haber dejado claras las cosas, ¿no? Seguro que sí. Muy bien, vale. Pues hasta luego. Vale, pues gracias, David. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido útil. Si te ha gustado, suscríbete a la comunidad de 45+, porque cuantos más seamos, más posibilidades tendré de traer a gente interesante para hablar de los temas que nos interesan a los hombres mayores de 45 años. Espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, nos vemos, adiós.